Buen día, Toño. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ¿tú? Qué bueno, bien. ¿Por qué no ponen sus cámaras? ¿Les da vergüenza verse o que los veamos? Sí, creo que Un sí. poquito. Bueno, muy bien. Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy voy a trabajar con ustedes eh, un tema que es importante para cerrar esta unidad, que es la número 1, y seguir avanzando con el curso. Entonces, para que sean conscientes que la sesión se está grabando. Posteriormente yo la voy a subir a YouTube y luego la voy a subir a mis redes sociales y también a este curso para que la puedan consultar en caso de que tengan alguna duda. Entonces, pues primero los saludo, buenos días. Me gustaría verlos a todos en persona, pero desafortunadamente aún no se puede. Entonces, la invitación es que pues estén en sus casas, porque entre más estemos encerrados, pues vamos a lograr que el número de contagios baje. A cambiar el número de contagios, pues vamos a poder, por decirlo de alguna manera, tener el permiso para salir. Entonces, bueno, el tema que voy a ver el día de hoy tiene que ver con la relación de la ingeniería de planta con otras áreas de la carrera o de la ingeniería industrial. Entonces, les voy a compartir una presentación que hice para esto y aquí la van a encontrar. Esta presentación, por obvias razones, no la voy a subir a la plataforma porque necesito pues, que todo el mundo vea este video. Si no es ahorita, cuando tengan oportunidad de verlo. Entonces, empiezo. Por principio de cuentas, déjenles digo que esta parte de la carrera, la ingeniería de planta, es un área, para mi gusto, de las más prácticas que tenemos porque tenemos la oportunidad de, o sea, porque esta área es muy práctica, se aplica a casi todas las áreas de la ingeniería industrial. Por ejemplo, mmm, yo les preguntaría, ¿quién de ustedes a lo mejor cambió los muebles de su cuarto o a lo mejor le ha tocado cambiar algún área de la casa? O sea, por ejemplo, que digan, no era el comedor, no queremos que esté de este lado y queremos que esté de este otro. Y entonces, por ejemplo, haces el cambio de tus muebles. O, por ejemplo, en tu recámara, que dices, pues es que ahora está haciendo mucho calor, yo necesito cambiar mi cama y ponerla de este otro lado. Entonces, pues prácticamente así es como funciona esto. Eso es en cuanto a la distribución de planta. Y la localización de planta, como su nombre lo dice, pues se refiere a en dónde voy a poner una nueva instalación. Entonces, por ejemplo, en un video que yo les subí ayer, yo les ponía el ejemplo de los Oxxo. Si ustedes se fijan, estas tienditas se ponen de manera estratégica, no es así como, ah, ya se me ocurrió aquí, voy a ponerla aquí. Y el ejemplo yo creo que más claro lo tenemos aquí en donde está la universidad. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí por donde está la universidad, pues hay tres Oxxos, ¿no? Uno que está enfrente de la escuela, uno que está por la glorieta donde está la gasolinera y otro que está en la esquina poniente de la universidad. Entonces, si se fijan, los tres en distancia están muy cercanos. Y alguien se podría preguntar por qué están tan cercanos si pues, la colonia es muy pequeña o el fraccionamiento. Pero pues significa que si están ubicados en estas distancias estratégicas es porque hay un volumen de venta diario o mensual que es el que hace que sea rentable el estar pagando la renta del lugar y obviamente el sueldo de los empleados, ¿no? Entonces, empiezo con la relación de la ingeniería de planta con otras áreas de la ingeniería industrial y voy a empezar con dos áreas
que son así como las más básicas, que es la ingeniería de métodos y la ergonomía. Por ejemplo, ¿cuál sería la relación de la ingeniería de planta con la ingeniería de métodos? Y pues esto es muy sencillo. En cuanto a ingeniería de métodos, sería que su relación con la ingeniería de planta es que le permite determinar cuál es la distribución de los procesos o, por ejemplo, la distribución de la maquinaria o de las celdas de trabajo que permita una mayor productividad. Esto en cuanto a distancias y tiempos. Ustedes ahorita están llevando ingeniería de métodos y van a aprender, o a lo mejor ya están viendo, unos diagramas que se llaman de espagueti, y en estos diagramas tú lo que haces es determinar cuáles son las áreas que hay entre un departamento y otro. Entonces, por ejemplo, ingeniería de planta e ingeniería de métodos, la relación que guarda es que, por ejemplo, aquí, en esta parte de las distancias, tú puedes determinar cuál sería la distancia óptima que debe de haber entre un área de producción y otra para que, por ejemplo, a lo mejor el movimiento de los materiales no sea tan grande. Porque recuerden que si tú mueves un material, no le estás agregando valor al mismo y por lo tanto es un desperdicio. Y en cuanto a los tiempos, porque va relacionado, ¿no? Entre más lejos está un departamento de otro, pues más tiempo se va a hacer, por ejemplo, para el proceso de los productos. Si nosotros lo trasladamos a algo que para ustedes sea muy familiar, podría ser, por ejemplo, en tu casa, si tú te fijas dónde está la tienda más cercana. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú vives en un coto y la tienda más cercana, pues está saliendo el coto y tu casa para variar está al fondo del coto y tienes que, por ejemplo, no sé, caminar tantos kilómetros y de plano si eres muy flojo, pues tienes que agarrar el carro. Entonces, por ejemplo, pues lo mejor sería que tu casa estuviera lo más cercano de la tienda, ¿no? Si es una necesidad así muy importante. Esa es la relación de la ingeniería de planta con la ingeniería de métodos. Otro ejemplo podría ser aquí en la escuela. Si ustedes se fijan, los alumnos de cada carrera se busca que estén lo más cerca de sus direcciones de carrera, de las oficinas de la dirección. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la gente de mecatrónica está en el edificio 6? Pues porque las oficinas de su carrera están en el edificio 6. Con nosotros, pues lo ideal sería que los alumnos estuvieran en el edificio 7. Pero pues eso es algo que estamos ahí trabajando, aparte de que los salones son súper chiquitos. Esto es en cuanto a la relación de ingeniería de planta con la ingeniería de métodos. ¿Aquí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Me pregunta Iván que si les voy a pasar el video. Sí, sí se los voy a pasar. ¿Mande? No, que ninguna pregunta, profe. Ok, muy bien, Mayra. Te oigo como ronquita, no fumes ya. Bien, y luego nos vamos con la segunda para irnos más rápido. Entonces, la segunda es la relación de ingeniería de planta con ergonomía. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la relación de la ergonomía con la ingeniería de planta? Bueno, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es la parte de la ingeniería industrial que estudia cómo son las estaciones de trabajo con respecto al ser humano. Entonces, por ejemplo, si están ya en fábrica o estuvieron en la estancia 1 de becarios, a lo mejor se dan cuenta que hay sillas que están así súper mortales. O, por ejemplo, que hay áreas donde hay celdas de trabajo donde, por ejemplo, a lo mejor el calor está así muy manchado, o por ejemplo donde hace mucho frío, y tienes que buscar que el diseño de las instalaciones de la empresa cubran o se determine que va a tener las condiciones ambientales que hagan que el operario sea más productivo. Obviamente, pues no le vas a tener un aire acondicionado a cada operario, o por ejemplo aquí en la universidad, pues no vas a tener un aire acondicionado en cada salón, pero tienes que buscar que las condiciones ambientales hagan que el operario sea más productivo. Además, deben de tener en cuenta que hay equipos y materiales que por su naturaleza requieren de unas condiciones ambientales específicas. Por ejemplo, pienso en las empresas que hacen alimentos, por lo general los lácteos. Ahí sí debes de tener unas condiciones muy importantes en tus almacenes, por ejemplo, que por lo general son refrigeradores, porque eso ocasiona que no se te eche a perder el producto. ¿Sí? Esto es ingeniería de planta.
y su relación con ingeniería de métodos y con ergonomía. Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, pues puede activar el micrófono y preguntarme. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es la relación de la ingeniería de planta con la mercadotecnia y con la logística. Entonces, ¿cuál es su relación? Bueno, en cuanto a la mercadotecnia, esta es la parte como que a mí se me hace muy interesante. ¿Cuál es la relación de mercadotecnia con ingeniería de planta? Bueno, mercadotecnia es el área de la administración que se encarga de encontrar la manera, la mejor manera de vender un producto o un servicio. Entonces, por ejemplo, en relación con la ingeniería de planta, sirve para determinar la ubicación de los diferentes departamentos para lograr una mayor labor de venta. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en los centros comerciales, este es como el ejemplo más claro. Si se fijan en los centros comerciales, pues obviamente el área que más vende es el área de las carnes frías. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan, esa área siempre está al fondo de la tienda, del centro comercial, de la tienda de autoservicio. Y al inicio, pues empiezan a poner departamentos que están como de moda. Entonces, por ejemplo, si yo voy en octubre o en noviembre, pues al inicio de la tienda voy a encontrar, pues a lo mejor los juguetes o, por ejemplo, a lo mejor los productos de Navidad y todo eso. Y conforme vas avanzando, pues empiezas a ver el área de ropa o, por ejemplo, de cuidado de la salud, las pinturas y todo eso. Y la intención es que conforme vayas avanzando por la tienda, pues llegues a lo que tú realmente quieres originalmente comprar, que serían, por ejemplo, a lo mejor las carnes frías, los alimentos, pero en el transcurso de que tú vas avanzando, pues ya se te antojó, por ejemplo, la falda esa o la blusa esa o el tinte para el cabello que no habías comprado y cosas por el estilo. Esa sería la relación de la ingeniería de planta con la mercadotecnia en cuanto a los servicios. Otro ejemplo tendría que ver, por ejemplo, con los Oxxo. Si tú vas, por ejemplo, a un Oxxo, te vas a encontrar que hay como unas islas que tienen productos que son como, que se te van a antojar, ¿no? Por ejemplo, yo me he fijado que hay unos donde en estas islitas que están ya por la caja, te ponen, por ejemplo, pues a lo mejor algunos juguetes para niños, y entonces va el papá con el niño y al niño ya se le antojó tal juguete. Y esa es una de las relaciones que tiene. Otra, por ejemplo, sería en las cadenas de restaurantes, como por ejemplo en Kentucky Fried Chicken, a mí me ha tocado ver que los colores en cómo está pintado el restaurante, pues obviamente son colores así como más chillantes o más llamativos, y dicen que se debe a que en la psicología del color, esos colores como el amarillo, el naranja, el rojo, pues hacen que te dé más hambre y que comas más rápido y que no quieras estar ahí. ¿Y esto para qué lo hacen? Pues para que la gente coma y se vaya lo más pronto posible, ¿no? Y luego, ¿qué relación guarda ingeniería de planta con logística? Bueno, en ingeniería de planta y logística la relación es que se determina la ubicación de una instalación o de un almacén, pero que permite el ahorro de las distancias y del combustible. Entonces, por ejemplo, esto aplicaría con las empresas que tienen almacenes intermedios en un país. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí en Aguascalientes, pues no hay una planta por ejemplo, de Grupo Modelo, pero Grupo Modelo tiene su almacén y centro de distribución aquí en Aguascalientes, en la 45 Sur, ya para llegar a Tercer Anillo, y obviamente ahí lo tuvieron que ubicar porque era la ubicación más estratégica para que los productos pudieran llegar a tiempo y para evitar distancias más largas y por lo tanto el ahorro de combustible. O por ejemplo, esto también puede aplicar en empresas que tienen como dos plantas, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en la planta 1 de Nissan y la planta 2. Entonces alguien podría preguntarse, oye, ¿por qué no pusieron la planta 2 en el Parque del Chichimeco o, por ejemplo, en el Parque de San Francisco de los Romo? ¿Y por qué lo pusieron en el Pila, en el que está aquí por el aeropuerto? Pues obviamente lo tuvieron que poner ahí porque es la distancia más cercana, si no tendrían que hacer una distancia más larga. Y obviamente en la parte de logística y la ingeniería de planta, pues obviamente que la empresa grande
ocasiona que las empresas más pequeñas pongan, por decirlo de alguna manera, sus plantas o sus almacenes o sus sucursales, por decirlo de alguna manera, pues cerca de donde está la planta grande o la armadora. Entonces, por ejemplo, pues si ustedes se fijan, Yatco 2, pues obviamente está cerquita de Nissan Planta 2 y así funciona esto, ¿no? Esto es en cuanto a ingeniería de planta y la logística. También, por ejemplo, esto lo podemos aplicar ya en una cosa más práctica, por ejemplo, cuando te vas a cambiar de casa. Por ejemplo, a mí me llama la atención que hay personas que prefieren rentar en lugar de comprar una casa y entonces, por ejemplo, buscan rentar donde les quede más cerca de, pues, del lugar donde trabajan, ¿no? O, por ejemplo, de la escuela. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy entrevistando a los chavitos de nuevo ingreso, me llamó la atención que una chica que vive por Arboledas Paso Blanco, atrás de Flex, ella me decía, no, maestro, es que yo sí quedo en la Politécnica, voy a rentar en San Gerardo. Entonces, o sea, pero con todo y la familia. Entonces, pues por un lado se me hizo muy padre porque dije, mira, todos cooperan con la decisión de la chica, pero a fin de cuentas, es una decisión de logística, ¿no? Hay gente que prefiere vivir más cerca de donde trabaja, porque obviamente vas a ahorrar gasolina en cuanto al combustible y pues también las distancias, y esto se ve reflejado también en tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quien dice, yo quiero vivir más cerquita de mi trabajo porque, por ejemplo, pues me puedo despertar más tarde y cosas por el estilo. ¿Sí estamos? Entonces llevamos la relación de ingeniería de planta con ingeniería de métodos, ingeniería de planta con ergonomía, ingeniería de planta con mercadotecnia, ingeniería de planta con logística. Y luego, ahora me voy con otras dos áreas. ¿Cuál sería la relación de ingeniería de planta con simulación? Entonces, la ingeniería de planta con simulación, su relación sería que la simulación te permite hacer como diferentes ensayos de los diferentes tipos de distribución que permitan identificar la distribución óptima. Nosotros en la última unidad de esta materia, en la tercera, les voy a enseñar cómo usar ProModel, que es un software de simulación, y entonces vamos a simular una línea de producción y vamos a poner diferentes distribuciones y vamos a sacar estadísticas para que vean el impacto que tiene que el departamento A esté más cerca del B o que el B esté más cerca del C, etcétera. Y para eso sirve la simulación, para que antes de que tú ya implementes una línea de producción en una planta, primero te des cuenta qué pasaría si yo tengo más cerca el departamento de corte que el departamento de estampado, por ejemplo, ¿no? Para eso sirve la simulación, para hacer este ensayo. Ustedes llevan simulación, si no me equivoco, hasta octavo cuatrimestre. Y luego, ¿cuál es la relación de ingeniería de planta con higiene y seguridad? Bueno, la relación de ingeniería de planta con higiene y seguridad es que te permite determinar las condiciones medioambientales que permitan la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay empresas que por su naturaleza el proceso es muy peligroso. Por ejemplo, yo pienso en planta motor, ahí en Nissan Planta 1, o por ejemplo en Yatco, en el área de fundición. Entonces, por ejemplo, donde trabajas con metales fundidos, obviamente como la temperatura es muy alta y si te cae tantito del metal fundido, pues prácticamente se te desbarata la mano. Entonces, aquí, ¿cuál es la relación que entra? Pues que debes de determinar en estos procesos que son muy peligrosos cuál sería la dimensión de la línea de producción, si debe de haber o no guardas de seguridad, que las áreas estén ventiladas, en dónde debe de estar el servicio médico. Esa es la relación de ingeniería de planta con higiene y seguridad. Y luego nos vamos a la relación de ingeniería de planta con producción y con almacén. Con producción, la relación de ingeniería industrial es que le permite a producción determinar las dimensiones de los espacios que permitan la instalación de líneas de producción. Por ejemplo, hay una empresa donde tuvieron un problemita. Aquí en Aguascalientes me comentaba una amiga que es ingeniera industrial y que ahí trabaja, que empezaron a tener un problema en producto terminado porque un componente del producto salía doblado, o sea, tenía un doblez.
y entonces ese doblez pues no era parte de las operaciones y tuvieron que hacer un rastreo cuesta abajo, o sea, se fueron operación por operación desde producto terminado hasta almacén y encontraron que el problema era que cuando los productos salían del almacén en el montacargas y los llevaban a las líneas de producción, había una parte, la puerta o el pasillo más bien, por donde pasaba el montacargas al área de producción, al parecer tenía cierto ancho este pasillo, pero era menor o quedaba muy apenas de cómo pasaba el producto, la materia prima. Entonces la materia prima, cuando pasaba el montacargas con ella, pues chocaba con una de las esquinas del pasillo o del acceso, y eso ocasionaba que este componente tuviera un doblez. Entonces lo que empezó a suceder es que se dieron cuenta que las áreas no estaban hechas, hablando de dimensiones, como se necesitaba. También otra parte, otro ejemplo para entender la ingeniería de planta con producción es que te permite determinar cómo ubicar en tu instalación tu línea de producción. Por ejemplo, pensemos en la armadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una armadora de vehículos y si se fijan los que han entrado a Nissan, pues la línea de producción no es lineal, sino que es como en espiral, ¿no? Es como un círculo que se va haciendo muy grande a lo largo de la planta. ¿Por qué es en forma de círculo y por qué no es lineal? Porque si la línea de producción fuera lineal, o sea, si fueras armando el carro así aquí desde donde empieza hasta donde termina, pues la bronca que vas a tener es que vas a necesitar pues una planta súper larga. Y entonces, hablando de dimensiones, pues si tu dimensión es, por ejemplo, del tamaño de este cuadro, como este rectángulo rojo donde dice ingeniería de planta, pues lo que tienes que hacer es que la línea de producción vaya dando vueltas, ¿no? Y de esta manera vas aprovechando el espacio y la planta, pues obviamente no va a ser tan grande. Eso es en cuanto a ingeniería de planta y producción. Y luego, sobre ingeniería de planta y almacén, es que te permite determinar las condiciones que permiten la conservación de las materias primas y del producto terminado. Y aquí era lo que yo les comentaba. O sea, hay productos que por su naturaleza deben de tener ciertas condiciones medioambientales para evitar que el producto se dañe o se contamine. Entonces, por ejemplo, pienso en, ya les decía lo de los lácteos, por ejemplo, en Lala, la planta que está aquí en Ciudad Industrial, pues obviamente sus almacenes son refrigeradores, o sea, no hay de otra. Y cuando vas a hacer el diseño de esa planta, cuando se hizo el diseño de esa planta, pues se tenía que considerar que el almacén tenía que ser con esas condiciones, o sea, prácticamente un refrigerador. Y luego, por ejemplo, en ingeniería de planta y almacén, otro ejemplo que tiene que ver con las condiciones que permiten la conservación de las materias primas y el producto terminado, puede ser donde se fabrican los electrónicos. Entonces, por ejemplo, en Texas Instruments o en Sensata, quienes conocen estas plantas, pues obviamente hay circuitos que son que requieren que no se contamine el producto, porque si tú lo tocas con la grasita que tienen tus dedos, pues obviamente se daña el componente. A eso se refiere lo del almacén. Entonces, ¿cómo tienes que diseñar tu planta? Pues con ciertas condiciones que impidan que se contamine el producto. A esto se refiere. Por ejemplo, en nuestra casa, un ejemplo de almacén, pues es la alacena. Entonces, por ejemplo, si tú revisas una casa, pues hay un refrigerador, que el refrigerador a fin de cuentas es un almacén, y ahí tiene ciertos productos que requieren ciertas condiciones ambientales. O, por ejemplo, en las alacenas, por lo general, tienen que ser lugares oscuros, porque hay ciertos alimentos que si les da el sol, pierden sus propiedades, ¿no? Y esto pasa por lo general con los condimentos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes ajo, si tú tienes pimienta y lo tienes, o sea, donde da la luz del sol, pues va a llegar un punto en el que no vas a ver ni ajo ni a pimienta, ¿no? Entonces el producto pues ya se echó a perder. El otro punto, las otras dos áreas de relación de la ingeniería de planta con la ingeniería industrial es la ingeniería económica. ¿Cuál es la relación de ingeniería de planta con ingeniería económica? Pues que la ingeniería económica, la ingeniería de planta le permite a la ingeniería económica evaluar las diferentes alternativas
de localización y distribución de las instalaciones. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hay un parque industrial que es el que te queda más cerca de tus almacenes, que es el que te queda más cerca de tus materias primas, pero la bronca es que ubicarte en ese parque industrial te sale más caro porque a lo mejor los servicios son más caros en ese parque. Entonces ahí tú tienes que encontrar el punto de equilibrio entre lo que tú vas a producir, entre las distancias que vas a recorrer y entre los gastos fijos que vas a tener, ¿no? Pienso en el transporte del personal, porque a lo mejor sí, la ubicación está muy fregona para de ahí distribuir tu producto terminado a tus otros almacenes, a lo mejor queda muy lejos de donde viven la mayoría de tus empleados o tus operarios y pues a lo mejor el servicio de transporte de personal pues te va a salir muy caro, ¿no? Entonces ahí pues obviamente no te conviene ese lugar y lo que te conviene es encontrar otra ubicación. Y luego, en cuanto a procesos de fabricación con ingeniería de planta, pues ahí tú tienes que determinar qué es lo que más te conviene, si fabricar o comprar. Por eso dice aquí determinar la rentabilidad entre fabricar y comprar. Obviamente, fabricar tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si yo fabrico, la ventaja que tengo es que yo puedo tener control total sobre lo que estoy haciendo, pero la bronca es que a lo mejor el costo de las instalaciones, o sea, de la maquinaria, el gasto de la luz, el agua y otros insumos, va a ser más caro. O, por ejemplo, inclusive en el espacio. Yo comentaba en el video del día de ayer que imagínense qué pasaría si Nissan fabricara todos los componentes de un carro. Pues obviamente la planta estaría del tamaño de todo Aguascalientes. Por eso ahí la decisión es que algunos componentes es mejor comprarlos y otros componentes fabricarlos. El único componente que se fabrica en Nissan es el motor, pero de ahí más todo es comprado. Y eso ocasiona pues que la planta sea más pequeña de como es ahora y obviamente pues eso ocasiona que haya menos costos. Ahora, en cuanto a desarrollo sustentable e ingeniería de planta, la relación consiste en que te permite determinar las mejores condiciones de tu planta en relación con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, esto ya es más como de conciencia social. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si tu planta va a estar cerca de un río, pues obviamente no debes de utilizar, o más bien no debes de tirar tus residuos al río, ¿no? Entonces, debes de buscar que donde vas a poner tu empresa o tu planta, pues sea un lugar que va a ser amigable con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, lo que hacen luego muchas empresas es que se ponen en un cierto lugar, pero a lo mejor tienen un vivero o, por ejemplo, tienen una planta de tratamiento de aguas residuales y de esta manera, pues obviamente la planta se vuelve más amigable, por decirlo de alguna manera, con el medio ambiente. Otra relación que tiene la ingeniería de planta con los recursos humanos, otra área de ingeniería industrial, es que le permite darse cuenta al ingeniero que va a hacer la distribución de planta, pues determinar las dimensiones que debe de tener cada una de las áreas de la empresa y la cantidad de los servicios que debe de tener la instalación. Cuando ustedes en ingeniería de planta escuchen la palabra servicios, se va a referir siempre a lo que no tiene que ver con la producción. Entonces, por ejemplo, si yo fabrico pantalones, entonces el área de corte, el área de costura, el área de empaque, el almacén, no es un servicio. Lo que es un servicio serían las áreas que no tienen que ver con la producción, pero que son necesarias, como el comedor, como los sanitarios, como el estacionamiento, como las oficinas. Entonces, ¿cuál es la relación de ingeniería de planta con recursos humanos? Pues que le permite determinar cuánto debes de tener de cada uno y en qué dimensiones. Entonces, cuando lleguemos a este punto en la materia, se van a dar cuenta que ya hay ciertas tablas donde te dice, si tú tienes tanto número de empleados, debes de tener tanto número de sanitarios, tantos para hombres y tantos para mujeres. Si tú tienes tanto número de empleados, tu comedor debe de tener tales dimensiones. Porque no es como decir, pues entonces si yo tengo 1,000 empleados, un comedor para 1,000. Pues no, porque el comedor va a quedar del tamaño de la planta. Pues mejor rentas un salón de fiestas, ¿verdad? Entonces, ahí más bien
tendrías que determinar tus turnos de trabajo y entonces programar los horarios de la comida, y tú puedes tener un comedor de 100 personas para una planta de 5,000 y no hay bronca, porque a lo largo del día vas a estar enviando de 100 en 100 para no tener un comedor muy grande. Y en cuanto a los sanitarios también pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo no voy a tener 1,000 sanitarios porque tengo 1,000 empleados y uno para cada uno, pues no. Entonces ya hay tablitas que determinan, pues con estudios de cada cuánto tiempo va una persona al baño, cada cuánto tiempo va una persona a orinar o, por ejemplo, a defecar, y así tú determinas el número de migitorios o, por ejemplo, el número de tazas de excusado, ¿no? Y en cuanto al estacionamiento, pues es lo mismo. O sea, tú no vas a tener un estacionamiento, pues, del tamaño de todos los empleados, porque no todos tienen vehículo. O, por ejemplo, a lo mejor no todos toman la decisión de usarlo para trasladarse a su empresa. Entonces también hay tablas que te ayudan a saber las dimensiones de esto. Esto lo vamos a ver en la unidad número 3. Y luego, pues ya, yo con esto termino. Entonces, esta es la relación de la ingeniería de planta con otras áreas de la ingeniería industrial. Y pues hasta aquí es lo que yo les quería comentar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Yo, profesor. Dime. Por ejemplo, en la área de la logística con respecto a la ingeniería de planta, usted dice que se van a vivir cerca por el trabajo. ¿Y qué pasaría si tú llegas a perder el trabajo ahí? ¿Qué se podría hacer? O sea, ya compraste la casa, estás trabajando cerca de tu trabajo, pero te llegan a despedir. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Volver a vender la casa y cambiarte a otro lugar más factible? Ah, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso que tú me estás diciendo ya es pensar como ingeniero industrial. Y la verdad está muy fregón. Les digo que esta materia tiene un montón de aplicaciones. O sea, fíjate, por ejemplo, yo les decía que hay gente que prefiere no comprar casa, prefiere rentar. Y es una decisión. O sea, yo he platicado con la gente que así piensa, y lo que me han dicho, y a mí se me hace hasta cierto punto lógico, es que, por ejemplo, yo compro una casa. Entonces, por lo general, cuando tú compras una casa, se hace a créditos de 20 años, ¿no? Y tú estás pagando a lo mejor, por muy barata que esté, entre 5 y 8,000 pesos mensuales. Entonces, por ejemplo, hay gente que prefiere rentar cerca de donde trabaja y a lo mejor la renta le sale similar. Porque hay gente que dice, pues lo que pasa es que si yo compro una casa, pues a fin de cuentas, la casa cuando me muera, pues no me la voy a llevar, la voy a heredar. Y hay gente que prefiere, pues no, o sea, no tener eso. Ese es un punto de vista. La gente que decide comprar, pues obviamente no es que vendas tu casa. Por ejemplo, yo conozco gente que tiene su casa, no vive ahí porque le queda lejos, y entonces lo que hace es que renta. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estoy trabajando aquí en la Politécnica y yo vivo en San Cayetano. Entonces, obviamente me queda muy lejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aplicar ingeniería industrial en estas decisiones que parecieran así como muy sencillas, pues yo podría decir, rento mi casa de San Cayetano y, por ejemplo, busco una renta en una casa que esté aquí en San Gerardo, porque me va a quedar más cerquita de la universidad. Entonces, a fin de cuentas, lo que a mí me van a pagar de renta por la casa de San Cayetano, pues yo busco que sea el equivalente a la renta que voy a pagar por vivir aquí en San Gerardo, ¿no? Entonces, más bien por ahí va la cosa. Pues ahí sería una buena inversión, ¿no, profe? ¿Mande? Ahí sería una muy buena inversión, ¿no? Ah, claro. O sea, por eso te digo que más bien esto ya es aplicar ingeniería industrial, en este caso ingeniería de planta, a una cuestión muy práctica, ¿no? O sea, les digo, yo conozco gente que así le hace. Y entonces, para ellos mudarse, pues no representa problema, porque a fin de cuentas, tú estás buscando el ahorro de gasolina, que ahorita está muy cara, y sabe cómo se va a poner. O, por ejemplo, por cuestión de tiempo. Pero ya depende de la persona. O sea, por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿tú quisieras vivir cerca de donde trabajas? Pues yo no. Y yo soy el maestro de esta materia, les estoy diciendo cómo funciona la ingeniería de planta. ¿Pero por qué no? Pues porque yo pienso diferente. Pero de una manera muy práctica, pues obviamente sería lo más recomendable, ¿no? Entonces aquí ya más bien entra la manera de pensar y también la manera de ser más práctico. Y yo creo que ese es un pensamiento que se ocupa hoy en día, ¿no?
para hacer tanto más productivo tu vida y un negocio. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Profesor, Dime. siempre que vas a hacer algún cambio en la planta, siempre se tiene que hacer una simulación. Ah, ya. Ok, ahí les va. Por ejemplo, si yo voy a... Es que, de hecho, eso es lo recomendable. ¿Y saben cuál es el problema? Que hay, bueno, eso yo siempre lo he dicho y no tengo empacho en volverlo a decir. Que hay muchas técnicas de ingeniería industrial que si se ocuparan en una empresa bien, o sea, la empresa sería muy productiva, pero tristemente, como que en las empresas se trabaja así como, hay que hacer esto para ayer, y entonces se tiene que tomar la decisión lo más pronto posible, y por eso luego se toman decisiones que no son las mejores. Pero, por ejemplo, lo ideal sería que si tú si te va a llegar una línea de producción nueva, o si, por ejemplo, tú quieres hacer una mejora en una línea de producción, porque te das cuenta que a lo mejor los tiempos son muy largos o, por ejemplo, las distancias que se recorren, lo recomendable sería que antes de hacer el cambio, tú hicieras un estudio de simulación para que te dieras cuenta, porque la simulación no es otra cosa más que poner en un software tus departamentos y luego corres la simulación y ya te arroja cuánto tiempo es el tiempo ciclo, cuáles son las distancias que recorrió el producto. Eso lo vamos a aprender a hacer en la tercera unidad en esta materia. Entonces, por ejemplo, pues así tú ya más fácil podrás decir, si yo pongo el área cerca de la B, me va a dar tanto tiempo. Si yo pongo la C cerca de la D, me va a dar tanto tiempo. Y entonces tú ya podrías tomar la decisión final, pues con base en algo, pues en algo científico, o sea, en algo calculado, no como por corazonada, que luego es lo malo que les digo que ocurre en las empresas, ¿no? Que te dicen, pues es que nos vamos a tardar más, ya mejor darle así lo más pronto. Y no me van a dejar mentir, porque la mayoría de las empresas así trabajan. De hecho, esa es una eterna discusión que pues yo tengo luego con mis compañeros de la carrera y con mis exalumnos, ¿no? Sobre que luego tristemente en las empresas, pues las herramientas no se aplican porque obviamente implica un tiempo para recopilar datos, hacer simulaciones y todo eso. Gracias. No, por nada. ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta, pero sobre la tarea, profe. Sí, vamos haciendo algo. Yo voy a cerrar mis temas y luego porque esta sesión es grabada, y la voy a subir y luego ahorita, no, o sea, obviamente se van a salir, me supongo, o no sé cómo funciona aquí. Yo ahorita voy a terminar esta videollamada y luego voy a hacer otra ya para todo lo relacionado con las dudas que tengan del curso, porque yo también quiero hablar de eso. Nada más para cerrar este tema, ya no hay ningún comentario y ahorita cierro y ahorita vuelvo a abrir otra sesión. Yo, referente al problema que subió en el examen diagnóstico, ¿lo puede explicar? Sí, ¿no acabas de escuchar lo que acabo de decir? Ah, bueno, está bien. Ok, por eso les digo, sobre este tema no hay nada para ya cerrar y luego abro otro para lo que ustedes me preguntaban. Claro. Ok, ¿todo está claro? Bien. Entonces voy a cerrar esta sesión y ahorita abro otra para que estén atentos y se vuelvan a conectar. ¿Sí está claro? Bien, entonces me salgo.